Continuamos nuestro estudio y pienso que hoy concluimos toda la carta de Romanos. Estamos viendo capítulo 15 de Romanos. Y habíamos visto estos pasajes, versículo 19, versículo 20, versículo 21, con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio en donde Cristo eh, no donde Cristo, perdón, ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Bien, el apóstol es muy interesante ver que estaba siendo guiado por la palabra de Dios. Se dejaba dominar por la palabra de Dios, además que tenía revelación, pero tener revelación no excluye la palabra de Dios. Son cosas muy importantes y valiosas de ver, especialmente en nuestro tiempo, en donde se excluye la palabra de Dios y se toma la revelación, o más bien la supuesta revelación, pues el Señor ya no está revelando tanto así como con los apóstoles. Además, no estamos viendo eh, siervos o siervas tan fuertes, tan entregados y tan dominados por Dios como el apóstol Pablo o como los demás apóstoles. Así que es por eso simplemente que la conclusión tiene que ser bastante sencilla, bastante fácil. No hay más revelaciones así como las que hemos visto. Además, el canon ya se cerró. Ya no hay más doctrinas o nuevas formas de ver las cosas. Más bien lo que vemos es una desviación bastante delicada de la verdad del Evangelio. Pero el apóstol Pablo se deja llevar por la palabra de Dios, sabiendo que él era y él estaba cumpliendo, al obedecer a Dios, estaba cumpliendo la palabra de Dios. Es muy interesante todo esto, ya que dejarnos dominar por la palabra de Dios significa que estemos cumpliendo la palabra de Dios. Cumplir la palabra de Dios en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Se trata de cumplir la palabra de Dios. Entonces estamos cumpliendo la voluntad de Dios y el propósito de Dios y la manifestación de Dios tiene que darse. El poder de Dios, las personas serán sanadas. No necesariamente quiere decir todos, al final solamente son señales, señales que respaldan el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pues nos ha dado poder, pero ese poder no quiere decir que vamos a sanar a todos o que todas las personas por quienes oremos se van a sanar. El Señor dará señales de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. De la misma manera como estuvimos viendo ya lo de los dones espirituales, es la voluntad del Espíritu Santo conforme Él decide. Yo no le digo al Espíritu Santo que me dé, ni mucho menos le digo al Espíritu Santo que le dé a cada quien. Él va a definir y él va a determinar qué es lo que tendrá cada uno adentro de la iglesia. Em, Me llama la atención esto del fundamento, no edificar sobre fundamento ajeno. No diría yo, el apóstol Pablo está contraviniendo la idea de que si a alguien ya se le habló el evangelio, se le habló el evangelio, quiere decir entonces que ya no le podemos decir ninguna cosa o enseñarle alguna cosa porque ya tiene otro fundamento. No creo que sea eso lo que esté diciendo el apóstol Pablo. Más bien la idea del apóstol Pablo es ir a hablar a aquellas personas que no han recibido el evangelio. Era una necesidad, era un esfuerzo, era algo muy personal, era algo que ponía el Espíritu Santo en su corazón y lo definía bastante. Él quería llenar el mundo con la palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que él solo se mantenía haciendo eso, y lo vamos a ver más adelante. Empiezan entonces otros pasajes, y ya son los pasajes finales de la carta. Son los pasajes de despedida. El apóstol Pablo nos habla un poco de sus circunstancias y hay ciertas cosas que aprender, pero básicamente ya estamos despidiendo la carta, terminando la carta y toda su gran doctrina. Dice versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
Pues aquí tenemos también en la concordancia el capítulo 16 de Primera de Corintios, donde nos habla precisamente también sobre esta ofrenda. El apóstol Pablo iba a ir a Jerusalén a dejar esta ofrenda, lo que se llama la ofrenda para los santos. Fue algo que tomó mucha fama en aquel entonces y las iglesias en Europa que estaban surgiendo gracias a la predicación del apóstol Pablo, ellas mismas pedían el ofrendar. Y todas estas actitudes son muy importantes, pues obviamente nos ilustran sobre la ofrenda y el deseo de ser dadivosos, el deseo de participar hacia la obra del Señor Jesucristo, que tenemos que tener todos los creyentes. Nuevamente, que también se está perdiendo en estos tiempos, ¿verdad? La ofrenda no es una imposición, la ofrenda es más bien un privilegio que debe tener cada creyente y que debe imponerse cada creyente o sentirse gozoso cada creyente de poder hacerlo, de poder cumplir. Es participar en esa bendición, bendecir a otros con lo que tenemos y al mismo tiempo poder nosotros recibir bendición y que esto todo venga a cuenta nuestra y es el Señor quien paga todo esto. Todos estos son principios de ofrenda, el principio de dar y especialmente el principio de sembrar, que por supuesto se han terminado perdiendo ahora bastante, especialmente con estos evangelios nuevos sectarios que han surgido, en donde se tergiversa mucho la ofrenda. De tal manera que incluso hay quienes dicen, si usted no diezma, usted se va a ir al infierno. Pues obviamente es porque han tergiversado toda la palabra de Dios. Es porque la han malentendido, malinterpretado y diría yo más bien son instrumentos de Satanás. Ese es el asunto. Y es por eso que ya no estamos tratando una desviación nada más o una pequeño malentendido con respecto a la doctrina o diferencias denominacionales, sino lo que estamos tratando ya es con personas sectarias, estamos tratando con personas que están desviando la palabra de Dios porque son instrumentos del diablo, son falsos maestros, son falsos profetas. Eso es lo que se está viendo ahora y por supuesto están los otros que mencionan el que Pablo no recibía ofrendas, pues aquí lo vemos claramente, el apóstol Pablo sí recibía ofrendas, perfectamente sí recibía ofrendas. Perdón, lo que él hacía era trabajar, cuando no estaba en la cárcel, por supuesto, pues él le tocó estar muchas veces en la cárcel, pero lo que él hacía era trabajar, ¿para qué? Para que se viera que él se sostenía a sí mismo y que él podía sostenerse a sí mismo y que si él pedía ofrenda en realidad era para bendición de la propia iglesia. Es decir, tenía la idea era darle el sentido completo y perfecto. La idea no era yo tengo necesidades, aunque sí las tenía. Yo soy digno de mi trabajo y de mi sueldo porque he trabajado, lo cual por supuesto que es cierto y de hecho el Señor da todos estos principios también en Corintios a través del mismo apóstol Pablo, por cierto, sino que la idea del apóstol Pablo era no poner tropiezo. Esa es la palabra que utiliza él, la expresión que utiliza él, no poner tropiezo. No quiero poner tropiezo a nadie, así que para que no vean que yo estoy nada más viviendo de esto, entonces mejor trabajo para que vean que yo me sostengo con esto. Y que lo que yo busco en realidad es que ustedes escuchen la palabra, reciban la fe, crean en el Señor Jesucristo y por supuesto crezcan. Que mi propósito sobre todas las cosas son ustedes, su beneficio y su realidad con Dios. No que yo me estoy beneficiando, ¿verdad? Y eso es lo que tendría que tener cada siervo de Dios, de hecho. Cada siervo de Dios recibe, sea por salario, sea por bendición, recibe precisamente de Dios. Y Dios pone en su propio pueblo, en el corazón de su propio pueblo, que bendigan, que les bendigan a ellos para que les sea de cuenta y fruto para ellos, para quienes dan, ¿no? Ahora el problema es cuando ya cambiamos esos principios, cambiamos esos preceptos y nos desviamos de la verdad del Señor. Cuando las personas valen por lo que dan, y no por su corazón, no por su fe, no por su espíritu, entonces está cambiando la verdad del Evangelio. Quien es más importante es el rico, quien en la iglesia el más importante es el que se viste mejor, quien en la iglesia o cuando la iglesia se divide, porque estos sí tienen dinero, estos no tienen dinero, entonces los que no tienen dinero hay que dejarlos en un su local aparte. Entonces estamos viendo un problema bastante grave adentro de la iglesia. Y se da, por supuesto, se da ahora muchísimo todos estos problemas. Estos hermanos de Macedonia y Acaya, así como lo vemos también en Filipos, los filipenses menciona el apóstol Pablo que de su pobreza dieron.
y quisieron dar. Le rogaron a Pablo el poder dar. Estos son precisamente los cambios que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace todos estos cambios en el corazón de los creyentes para que venga bendición sobre ellos también, pero tienen que sembrar. El principio siempre es elemental. Siempre tiene que darse la siembra, tiene que darse ese cambio por medio del Espíritu de los corazones de las personas para que Dios les pueda bendecir. Para que Dios les pueda bendecir. De su pobreza, dice el apóstol Pablo, ellos quisieron dar y ellos fueron ricos en dar. Entonces, esto fue para bendición de todos ellos. Lo mismo pasó en la iglesia primitiva, cuando tomaban todas sus posesiones, las vendían y le entregaban y la llevaban a los pies de los apóstoles. Era cuestión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocó sus corazones. Tomen en cuenta que después lo que iba a suceder es que de todas maneras todo eso lo iban a perder. ¿Por qué? Porque serían perseguidos y todos los creyentes que estaban en esa iglesia primitiva saldrían dispersos. Dice Lucas, nos registra claramente que solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén en aquel entonces, en ese momento de la primera persecución. Entonces todos los creyentes vendieron todo, lo llevaron a los pies de los discípulos, pero de todas maneras el Espíritu Santo ya sabía que vendría una persecución y todo lo dejaría. Así que ellos ya estaban listos para la persecución. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Así debemos ser de esta manera, debemos ser como los filipenses. ¿Cómo debemos ser? Debemos ser como el Espíritu Santo pone en el corazón, porque es el Espíritu Santo quien nos debe guiar. Y entonces, ¿cómo sé yo? Cuando me habla el Espíritu Santo, no me habla el Espíritu Santo. Bueno, en teoría esto es bastante fácil y para quien es muy difícil, la razón es porque ha endurecido su corazón, lo más seguro. Dios le ha hablado, Dios le ha mostrado, el Espíritu Santo le ha mostrado, pero su corazón se ha endurecido. Y este es un problema, sea por el pecado, sea por la avaricia, sea por lo que sea. Cualquier concupiscencia también puede endurecer el corazón. Entonces, por cualquier situación se endurece el corazón, Dios me dice que dé, yo no quiero dar. Entonces así voy dejando de escuchar. Voy dejando de escuchar y dejo de escuchar y así en adelante. ¿Cuánto era la ofrenda? Imagínense que estas eran regiones. Regiones. Aquí vemos Macedonia, acá ya sabemos de Filipos también. Y el apóstol Pablo menciona esto también en Corinto. En Corinto también dieron, la iglesia dio de Corinto y participó en esta ofrenda para los santos. No sabemos cuántas regiones, pero sí de seguro fue bastante, bastante dinero. Y los apóstoles se volvieron entonces los administradores de esta ofrenda para los santos. Em, Bien, versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Esto es uno de los principios también con respecto a la ofrenda, con respecto a las primicias, que el diezmo también es una primicia, por cierto, también entra en ese propio principio de dar la primera parte. ¿Y entonces por qué? Porque han sido participantes de las cosas espirituales, han recibido las cosas espirituales, las bendiciones espirituales, el provecho espiritual. Y por supuesto, en una iglesia, el creyente, ¿qué es lo que recibe? No solamente es la salvación, lo cual por supuesto es importante y todo este cambio que ha recibido, pero en la iglesia está recibiendo y participando de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor ha establecido las iglesias, para que su pueblo reciba ese alimento espiritual. Recibe ese alimento espiritual y es importante entonces que el creyente participe o haga partícipe, como menciona acá, de su beneficio material a la iglesia. Son principios elementales de la ofrenda que sí menciona el apóstol Pablo que sí menciona el apóstol Pablo y que son inherentes en una iglesia. Ahora, una iglesia es importante que participe, este es uno de los principios. Como iglesia, nosotros no se trata de pedir donaciones a empresas, a lugares, a sectores y, por supuesto, muchísimo menos pedirle a sectores criminales, porque tienen bastante dinero. Quien tiene muchísimo dinero sobre todas las cosas y lo puede desperdiciar y lo puede perder sin ningún problema, son los criminales. Ellos son los que tienen más dinero así. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios no puede tocar sus corazones, ni les ha tocado su corazón para eso. La iglesia debe ser sostenida ¿por quién? Por el pueblo de Dios. Es uno de los principios elementales. Vemos aquí hermanos de Macedonia, hermanos de Filipos, como pasa en la carta de los filipenses,
Ellos que eran pobres, pero ellos fueron tocados sus corazones por el Señor precisamente para que recibieran, para que dieran, perdón, esta ofrenda y ellos, ¿para quiénes fue? Para los hermanos que están en Jerusalén. Ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Menciona versículo 26. ¿Quiénes eran los pobres que están en Jerusalén? No se refiere a los pobres, no se refiere a los hambrientos en sí, se refiere a los pobres entre los santos. ¿Ve? Es muy interesante cómo esto ya fue siendo administrado, tomó forma. ¿Se dan cuenta? Vemos al principio todo en común, ese pasaje que aparece en Hechos, en donde todos los creyentes tomaban todos sus bienes, los vendían y el dinero se lo llevaban a los discípulos y entonces básicamente era la iglesia la que se encargaba de darle a todos lo que necesitaban. Aquí ya lo que estamos viendo es una administración y una disposición. Hay pobres entre los santos, no es para todos los santos de Jerusalén. Hay pobres entre los santos, entonces hay que ver quiénes necesitan, hay que ver cómo se distribuye, hay que ver en dónde queda de mejor manera establecido y llega más directamente o más necesaria esta ayuda, obviamente entre los pobres, pero también hay entre los santos quienes no son pobres en Jerusalén, que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces se trataba de hacer una administración, un cotejo, derivar quién sí es necesario, para quién es necesario esto, y por supuesto es más elocuente, diría yo, que el apóstol Pablo entendería que es el Señor Jesucristo quien está poniendo en estas regiones el deseo de dar, y esta ayuda es de parte del Señor Jesucristo a estos pobres que están entre los santos en Jerusalén. ¿Verdad? Entonces nuestra necesidad principal es la iglesia, o primera diría yo, primera es la iglesia, los hermanos que están en la iglesia, los necesitados que están en la iglesia. Después, por supuesto, nos podemos preocupar de los demás que están en el mundo, pero ellos principalmente lo que necesitan es a Cristo Jesús. Em, y por supuesto vemos también otros principios que contravienen mucho de lo que existe ahora, ¿no? Es decir, los apóstoles de hoy o los que se dicen apóstoles, dependiendo cuál es la convicción de cada quien, hablan de ser pobre, pues significa no ser bendecido por Dios. ¿Será que eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Por supuesto que no. Aquí el apóstol Pablo es bastante claro en donde hay santos que son pobres y hay santos que no son pobres. Y lo vemos y vemos estos ejemplos claramente en la Biblia. Uno de ellos es Santiago, donde habla más específicamente, tú vas a ver con buenos ojos aquel hermano que llega a la iglesia, que entra a la iglesia y que tiene excelentes ropas, pero aquel que llega con harapos, pero que llega a la iglesia, a él lo menosprecias. Estas cosas son mal vistas por Dios, es lo que menciona Santiago. Entonces, lo que vemos acá no es una iglesia donde, si estamos hablando de los discípulos del Señor Jesucristo, los 12 del Señor Jesucristo, tendríamos que entender que esta es la iglesia más próspera, más bendecida, más excelsa, donde todos tendrían que ser ricos, ¿no? Para hacer esa utopía falsa que ahora se da en un evangelio en donde todos se enriquecen. En el evangelio este utópico sectario que existe ahora, se enriquecen los que mienten, los que tergiversan la palabra de Dios y por supuesto son los que son los dueños de estos grandes monopolios o lugares de traición de la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos son los que se enriquecen y se enriquecen de los pobres, lastimosamente, o de los lugares malsanos, no de crimen. Bueno, pero lo que quería llamar la atención era señalar una iglesia bastante común, bastante normal, bastante como es el mundo, con respecto a que en el mundo siempre vamos a encontrar pobres, no pobres y moderadamente pobres o clase media, como le llamamos también. Todo eso existe y así fue la iglesia acá. Pero ¿cuál era la gran diferencia? La gran diferencia era que los hermanos que tenían de su propio corazón, aunque no los conocían, estaban del otro lado del continente, pero ellos querían dar para beneficio de todos ellos, de estos otros hermanos. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, ellos entienden, acá en Macedonia, acá ellos entienden, y estoy bastante seguro que en otros lugares de Europa,
Entienden que ellos están recibiendo los beneficios de este evangelio glorioso, de esta salvación que trajo el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que ellos ven, lo menciona el apóstol Pablo antes, y todo esto entienden que vino gracias a todo lo que hizo Dios ahí en Jerusalén, ahí en Judea. Entonces, por así decirlo, esto fue administrado por judíos, por los de Judea, por los de Jerusalén. Entonces, ellos han recibido este beneficio de la salvación, el Espíritu Santo, la paternidad del Padre Celestial y todo lo demás, precisamente por esta administración que vino de ellos. Así que ellos querían darle a regresarle en beneficio material, que era lo que ellos tenían, beneficio material a los hermanos que estaban en Jerusalén. Es un ganar, ganar, bendecir, bendecir. Lo que me diste me ha servido, pero yo tengo esto otro y espero que esto te sirva. Este tipo de reconocimiento es algo bíblico y es algo muy importante que los creyentes tengan. Si hemos recibido bendición de un maestro de la palabra de Dios, si hemos recibido bendición de un pastor que verdaderamente nos ha cuidado, nos ha guiado por la palabra de Dios, es correcto, es bueno y es importante que la iglesia les reconozca esto. No reconocer eso no es cuestión de humildad, no es cuestión de que él se tiene que aguantar, sino es cuestión de avaricia y de importunidad propiamente del Espíritu Santo. Diría yo, creo que tienen el corazón endurecido. Tienen el corazón endurecido. Y es entonces donde caemos en las situaciones de la gran humildad, ¿no? Es que por ser pastor se tiene que aguantar, es que por ser pastor tiene que vivir de manera pobre, de manera indigna. No, en ninguna manera es así. Eso es algo muy incorrecto. Bien, ahora pasamos al versículo 28 y ya estos versículos vamos a ir caminando, pues ya el apóstol Pablo está hablando más de lo que él ha deseado ir ahí a Roma, precisamente. Versículo 28, así que cuando haya concluido esto, es decir, entregar esa ofrenda que estaba mencionando en Jerusalén y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Bueno, solamente ver esa característica del nombre, este fruto, el apóstol Pablo le llama fruto a la ofrenda, fruto, ¿no? Es muy interesante, ya que viene a consecuencia de que de lo que él ha plantado por medio de la palabra de Dios, por medio del Evangelio, y el nacimiento de todos estos creyentes y la devoción de todos estos creyentes, pues tiene por fruto el dar, ¿verdad? La ofrenda nuevamente no es una imposición, la ofrenda no es algo que si no lo da usted se va a ir al infierno, la ofrenda es un fruto de qué? Un fruto de su crecimiento, un fruto de su desarrollo espiritual, un fruto de su relación personal íntima con Dios. No es algo que si no lo hace, entonces me voy, si no lo hace, entonces no oro, si no lo hace, entonces no impongo mis manos y usted no recibe la bendición porque solo yo tengo la bendición. No se trata de eso, es un fruto que viene precisamente de su crecimiento espiritual en general, lo que usted ha decidido dar a Dios. Es interesante ver el término que utilice el apóstol. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Nuevamente, en el mismo pasaje casi vemos el poder de Dios, cómo Dios se ha magnificado, cómo Dios ha hecho maravillas precisamente en el Evangelio del apóstol, pero el apóstol sigue teniendo ese conflicto, teniendo la rivalidad, teniendo la lucha. Es muy importante entender todo esto, ya que como creyentes a veces, o he visto muchos que se sorprenden si viene algo malo, si viene alguna dificultad. Y cuando viene una dificultad, es que el Señor no me quiere. Es que el Señor de plano se olvidó de mí. Es que no sé qué es lo que quiere hacer el Señor. Estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de un conflicto y de hecho,
diría, es el mayor conflicto que jamás ha existido. No existe ninguna guerra tan grande como esta guerra. No ha existido una guerra tan devastadora como esta y creo que ni siquiera antes de la creación del mundo. Venimos en conflicto precisamente con este ser, que es el diablo, que entró en rebelión franca contra Dios y estableció su reino acá de pecado. Y nosotros estamos metidos acá. Y al estar nosotros metidos acá, nosotros iluminamos por medio de este reino y estamos expandiendo este reino, le estamos quitando lugar al diablo. Es por eso que nuestra obligación, nuestro compromiso debe ser de oración, comprendiendo verdaderamente las bases y los elementos que tienen que ver con toda esta guerra. Es cierto que está el poder de Dios, es cierto que el Señor hace maravillas, es cierto que el Señor se glorifica y es cierto que el Señor da fruto, siempre da fruto, pero tenemos que ser constantes en la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos mantiene en guardia y nos mantiene firmes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una lucha. Ahora, no sé si por ser de Judea y especialmente por eso dice el apóstol Pablo, oren por mí, porque ya tengo muchos enemigos. Sabemos que los enemigos de Pablo en gran medida eran precisamente los judíos, que iban hablando en contra de él, que quisieron matarlo más de una vez. Y muchos de estos judíos supuestamente eran cristianos. El apóstol Pablo ya les llama falsos, que eran falsos judíos. Entonces, eh, el apóstol Pablo tenía enemigos de todas partes, pero más específicamente de estos judíos que lo perseguían afuera y adentro de la iglesia, constantemente. Entonces, él pide oración porque sabía que tenía muchos enemigos, sabía que el lugar a donde iba no era querido, no era bien querido, no era bien recibido. Claro, no por los hermanos, no estoy hablando de los verdaderos hermanos o de la verdadera iglesia, estoy hablando de estos falsos que se infiltraban, incluso muchos de ellos, adentro de la iglesia para hacer daño y para tergiversar las palabras del apóstol Pablo. De todas maneras, sabemos cómo terminó, no digo exactamente este viaje a Jerusalén, pero perdón, sí sabemos cómo llegó él a Roma. La forma como él llegó a Roma fue cuando lo encarcelaron. Al terminar su tercer viaje misionero, lo encarcelaron en Jerusalén. Y fue un gran tumulto, casi lo mataban entonces. Desde ahí quedó preso y fue de forma como un presidiario, como una persona encarcelada, como un malhechor, fue la forma como llegó a Roma a predicarle a los hermanos. Los planes estaban ahí, pero los planes de Dios son otros. Lo que tenemos que hacer es permanecer en oración. El apóstol Pablo tenía muchas revelaciones de Dios, tenía mucha manifestación de Dios, pero eso no quiere decir que Dios nos va a decir cada paso, cada instante y qué es lo que va a suceder cada día. Nuevamente, esa es otra tergiversación del Evangelio que debemos quitar de nuestra mente. Dios no me va a decir qué va a pasar cada día de mi vida y en cada instante de mi vida. Es cierto que Él está ahí, es cierto que Él está conmigo, es cierto que Él me guía, es cierto que Él abre puertas y cierra puertas y Él me va a dirigir, por supuesto, pero habrá conflictos, habrá dificultad. Yo quiero hacer esto, pero el diablo estorba, el diablo se mete, etcétera, etcétera. Diferentes cosas van a pasar. El apóstol Pablo no llegó a Roma de una forma pacífica, tranquila. El apóstol Pablo llegó a Roma en cadenas, encadenado. Sabemos que en ese, su primer encarcelamiento, pues él fue liberado, pero pasó bastante tiempo. Ese es el final de todo el libro de Hechos. Pasó encarcelado, encadenado, pasó como un preso y es cierto que le predicaba a los creyentes, es cierto que ellos podían llegar a oír la palabra de Dios, pero él llegó como un preso. Él quería llegar de una forma pacífica, en paz, incluso a recrearse, lo vamos a ver en nuestros versículos, a recrearse, dice, utiliza esa palabra. Él no llegó a recrearse cuando llegó a Roma. Cuando llegó a Roma, llegó precisamente a la par de un soldado romano quien lo tenía custodiado. Entonces, los planes de Dios son otros. Y la oración es importantísima para esto. La oración es importantísima para esto. Y sabemos que son planes de Dios. Él lo dice en el libro perdón, en la carta a los Filipenses, menciona que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. O sea, yo me he dado más a conocer y por eso el Evangelio de Cristo se ha dado más a conocer precisamente por estar preso. Entonces, esto ha servido y ha dado provecho al Evangelio del Señor Jesucristo, lo cual yo estoy predicando y es lo que quiero que todos conozcan.
pero tenía que estar preso, tenía que sufrir, tenía que haber problemas. Por eso es tan importante la oración, porque la oración nos da paciencia, la oración nos da consuelo. Dios nos da dirección, pero Dios no me va a dirigir cada paso y cada instante de mi vida y de hecho muy probablemente las cosas o los lugares a donde Dios me guíe, me lleve, muy probablemente me traerán dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Y a veces es por eso que Dios no lo dice. Dios podría decirme, el próximo año se va a morir tal persona, el próximo año se va a morir tantos de tu familia, pero no lo va a hacer. ¿Cómo sería mi vida si Dios me dijera a cada instante qué cosas difíciles me van a pasar? ¿Qué complicaciones voy a tener? ¿Cómo sería mi vida? Porque Dios no me va a decir solamente lo bueno. Me tendría que decir lo malo si es que lo va a hacer. Pero sería un constante manojo de nervios, dificultad, temor, problemas, conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que vaya? ¿Por qué quieres hacerme esto? Por eso es tan importante la oración. Y la oración no es un medio de hablar con Dios para que me muestre exactamente cómo tengo que caminar en cada instante de mi vida. Él no me va a decir qué me va a pasar mañana, con quién me tengo que encontrar, qué le tengo que decir a tal persona. El Señor no me va a mostrar eso. El Señor va a ir encauzando mi vida. Al ir encauzando mi vida, muchas veces traerá dolor. Será doloroso, será complicado, será difícil. Nuevamente, la razón es más que elemental. Somos creyentes, hijos de Dios, hemos sido extraídos del mundo, sacados del mundo precisamente para hablar contra el mundo y contra el diablo. Por eso somos enemigos y seremos enemigos hasta el último día de nuestra vida. Por lo tanto, no será un caminar pacífico, tranquilo, sino que habrá dificultades. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo precisamente. Él estaba planeando ir a Roma y precisamente cuando iba a ir a España, entonces él quería pasar a Roma y entonces iba a España y es lo que nos menciona estos pasajes, pero no pudo ser así. Dios tenía otros planes y en medio de esos planes él le pudo hablar a varios gobernadores, a varios soldados, a varias personas en eminencia e incluso llegar a dar testimonio, diría yo, hasta el mismo emperador. Pues él apeló a quién? Al César, apeló al emperador, como ciudadano romano que era. O sea, dio testimonio, dio testimonio. Y eso es lo que el Señor quería. Así que hay que permanecer en oración. Hay que permanecer en oración y no debemos sorprendernos si los planes no surgen así. No debemos sorprendernos. Pero entonces quiere decir que el Señor no está ahí. Por supuesto, quiere decir que el Señor está ahí. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el causa al cual el Señor nos va a guiar. Y muchas veces estos cauces traerán dolor y dificultad. La mejor arma que tenemos para mantenernos en ese cauce precioso que Dios nos ha dado, el cual, aunque es difícil, pero sirve para cumplir su voluntad, la mejor arma que tenemos es la oración. Nos mantiene en paz, nos mantiene pacíficos, nos mantiene contentos, nos mantiene con consuelo sin importar cuál sea nuestra situación, sin importar cuál sea. Ayúdenme en oración, ayúdenme en oración. Surge la intercesión, es muy interesante. El apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, el gran ministro, el que recibió el Evangelio del Señor Jesucristo y todas estas revelaciones profundas, hablándole a los hermanos en Cristo, oren por mí, ayúdenme en oración, ayúdenme orando. La intercesión para el apóstol Pablo es muy importante y él sabía que la intercesión de la iglesia por él es muy importante, era muy importante. Lo mismo tenemos que saber y entender nosotros. Entender que la intercesión que hacemos y que se nos da a nosotros también es muy importante. Interceder, interceder, interceder a Dios. Todo eso es importante. Para que estamos en el 31 al final, ofrenda de mi servicio, perdón, en el 30 que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí nos quedamos, versículo 30 al final, ahora el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Me llamó la atención esta palabra recreado del final del versículo 32, porque en otras traducciones se menciona descansar.
Se usa aquí descansar, ¿verdad? Entonces es muy interesante el apóstol Pablo. No era solo trabajar, 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 sino descansar, pero descansar como él utilizaba esa frase o esa palabra, diría, entre los mismos hermanos de la iglesia. El estar en la iglesia o el estar entre los hermanos es un descanso, es un estarse recreando. ¿Recreando de qué? Recreando de Dios, recreándose de la palabra de Dios. Em, es muy interesante, ya que de hecho formalmente no existe el descanso de la iglesia. Si uno tiene que descansar de la iglesia, algo malo está pasando. Algo malo está sucediendo. Siempre hay conflictos en la iglesia, siempre hay dificultades en la iglesia y es por supuesto que uno no debe trabajar más allá de sus fuerzas, ya sea espirituales, aunque sus fuerzas espirituales son el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tal vez no es tanto eso, sino de sus fuerzas físicas. Hay que tener cuidado con eso porque termina con algún ataque el pastor o incluso la pastora termina con algún ataque al corazón, precisamente por darle más trabajo de lo que su fuerza física, su cuerpo, podría dar y hacer. Pero el trabajo en la iglesia es un descanso, es un recrearse, es un deleite. Tendría que ser así para los siervos de Dios. Tener cuidado en cuanto al esfuerzo físico, porque siempre hay que tener cuidado del cuerpo, pero el estar entre los hermanos es una recreación. La lucha del apóstol Pablo era hablarle al mundo del Señor Jesucristo. El gran conflicto del apóstol Pablo era todas las falsas doctrinas que traían muchos, incluso que se llamaban judíos. Pero para él estar en la iglesia era un recrearse, era un descanso, era una dicha. Y estar con los hermanos era algo dichoso. Que llegue a ser así la iglesia, que llegue a tener estos principios, que llegue a tener esas normas. Entonces habrá crecido la iglesia y entonces tendremos estas características tan maravillosas que tiene el apóstol Pablo y sobre todo nuestro Señor se gozará con nosotros como iglesia. Versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Nuevamente otra alabanza, pero que tiene más tono de oración, deseo y propósito, más tono de bendición. El apóstol Pablo bendiciendo a los hermanos, que el Dios de paz esté con todos ustedes y que así sea. El amén significa que así sea. Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo cuando nosotros leemos en nuestras traducciones desierto, desierto. ¿Se recuerdan esos pasajes? Desierto, desierto te digo. Ahí lo que utiliza es la palabra amén, amén, nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros decimos amén, también estamos diciendo cierto o como se traduce naturalmente, ciertamente. Que así sea ciertamente, ¿no? Es una total seguridad. Ahora entramos al capítulo 16 de Romanos, ya es el último. Y ya son solo los saludos, pero existen ciertas cosas interesantes. Capítulo 16 de Romanos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La hermandad entre creyentes y entre creyentes de diferentes iglesias. Es muy importante reconocer eso. Es decir, es cierto que somos parte de un área y somos parte de esa iglesia, pero reconocer el trabajo de otra persona, el esfuerzo de otra persona, la entrega de otra persona, aunque no eh, tal vez no tengamos la misma ideología, idiosincrasia y tal vez existan ciertas variantes en cuanto a la doctrina, ciertas variantes. Entonces, todas estas cosas lo vemos acá. Muy interesante que lo vemos acá. Versículo 3, saludad a Priscila y Aquila. Ya sabemos que Priscila y Aquila son estos grandes colaboradores del apóstol Pablo que surgen precisamente en Corinto. Entonces, eh, grandes misioneros, grandes siervos del Señor y siempre, primero Priscila, primero la esposa, primero Priscila y después Aquila. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Tener ese término. Es cierto que nuestro amor y afecto debe ser al Señor Jesucristo completamente, pero pienso que da orgullo, así como a estos hermanos, sentirse colaboradores del apóstol Pablo, ¿no? Qué maravilloso es. Pero muchas veces perdemos eso por cuestiones de la vida, situaciones que preferimos, hacemos, y el apóstol Pablo vio en estos
grandes siervos que fueron educados por él, por cierto. Ellos trataban lo de las tiendas, así como el apóstol Pablo también hacía tiendas. Ese era su trabajo y ellos se pusieron a trabajar juntos y fue ahí donde el apóstol Pablo les entregó toda la doctrina. Les entregó y les enseñó toda la doctrina y ellos de ahí salieron precisamente como grandes colaboradores en la fe, en el espíritu del apóstol Pablo. Versículo 4, que expusieron sus vidas por mí, está hablando de Priscila y Aquila, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia también a la iglesia de su casa. Tenía una iglesia en su casa. Muy interesante todo esto, ya que la iglesia no es un edificio, no es un edificio sacrosanto, un edificio donde hay que entrar y casi no hablar porque entonces se ofende la presencia de Dios. La iglesia es el colectivo de la gente, de los hermanos que creen en la misma fe, que tienen la misma fe en Cristo Jesús, por supuesto. Saluda también a la iglesia que está en su casa. Estos grandes hombres, siervos de Dios, esta pareja tan entregada a Dios, pues ellos abrían la puerta de su casa precisamente para que ahí se tornara la iglesia. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, perdón por la pronunciación, son nombres un poco extraños, mis parientes y mis compañeros de prisiones en los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Verdad? Muy interesante esto. Son parientes del apóstol Pablo, fueron antes del Señor Jesucristo y fueron conocidos por los apóstoles. Muy probablemente eran miembros de esa iglesia primitiva que levantaron los apóstoles. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, perdón, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros, conozco los santos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Se entiende el ósculo santo como un beso santo, como un beso que se daban los hermanos en Cristo. Os saludo en todas las iglesias en Cristo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Qué interesante aquí que está hablando en contra de la doctrina. Las divisiones, em, es muy importante que eh, revisar a aquellos que hacen tropiezos y divisiones, pero todo esto en contra de la doctrina, ¿no? Es cierto que nosotros estamos divididos en denominaciones y el punto sería, ¿será que esto es antibíblico? ¿Será que esto es anticorrecto? Pues es cuestión de la doctrina, más bien, es cuestión de la enseñanza. Aún así, como hermanos y creyentes en Cristo, tenemos que reconocer a todos los que son creyentes en Cristo, aunque exista cierta división doctrinal. Versículo 18, perdón, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Qué interesante. Estas descripciones nos hablan precisamente del Evangelio actualmente, en donde por medio de estas suaves palabras, lisonjas es como em, como hablarle bonito al oído a la gente, ¿no? Alabarle, hacer vanagloria de las personas. Todo eso tiene que ver con lisonjas. Engañan los corazones, pero ¿de quiénes? De los ingenuos.
Una persona ingenua, ¿cómo quitará su ingenuidad? Conociendo la palabra de Dios y conociendo la doctrina, pero eso hay que dedicarle tiempo. Hay que quitarle ingenuidad o más exactamente hay que quitar la ignorancia precisamente para no caer entre todo esto, porque sobre todo en nuestro tiempo hay muchos falsos maestros, muchos falsos que dicen conocer a Dios. Pero, qué interesante, dice el apóstol, ellos no sirven al Señor Jesucristo. ¿A quién sirven? A sus propios vientres, a sus propios bolsillos, podríamos decir también, para sus propias mansiones, sus riquezas y todo lo que ellos reciben. Pervierten la palabra de Dios, dividen, trastornan, mienten, y esto solamente a los ingenuos. Así que malos son aquellos que engañan, pero también aquellos que se dejan engañar. Estos son ingenuos. Y es esa la razón por la cual también Dios lo permite. ¿Quiénes son los que le buscan? ¿Quiénes son los que creen de verdad en Él? Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Son principios muy interesantes, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Para hacer lo malo seamos ingenuos, es decir, no nos metamos a hacer lo malo, no busquemos hacer lo malo, no conozcamos qué significa el mal. Aquello que hacen en aquel lugar sucio, en aquel lugar a oscuras, yo no voy a ir a ver qué es lo que tienen porque no quiero llenar mi corazón de eso. Qué interesante es todo esto, porque la televisión tiene que ver con esto, las redes sociales tienen que ver con esto. Vamos a ver estas cosas malas. ¿Por qué? Porque eso me quita la ingenuidad hacia lo malo. Ya conozco y no sé de qué me estoy llenando. Pero por eso, muy importante, ser sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. No busquemos conocer el mal, no busquemos saber qué es lo que están haciendo los malos, que son cosas espantosas, terribles, maliciosas en gran manera. ¿Para qué voy a llenarme en ese conocimiento? Más bien, llenarme y hacerme sabio, pero para lo bueno. Es muy interesante esto también con respecto a lo bueno, ya que la mayoría de la gente, o al menos la gente que uno conoce, pues saben que tienen que hacer el bien porque así mantienen feliz a Dios. Y tienen que dejar de hacer el mal porque si no, entonces Dios se enoja, los condena, los envía al infierno y se acabó. ¿Es eso sabio? ¿Es eso conocer? ¿Por qué mucha gente toma por aburrido hacer lo bueno? Porque no conocen para qué es. ¿Qué es lo que están ganando? ¿Qué es lo que están sembrando? ¿Qué es lo que van a cosechar después? Si la gente revisara a través de la palabra de Dios, ¿cuál es el beneficio de servir más a Dios, de conocer más a Dios, de servir a la gente, de servir a los hermanos, de conocer en la iglesia, de servir en la iglesia? Lo harían más y más. No porque se les esté imponiendo, no porque se les esté obligando, no porque se les dice si usted no lo hace se va a ir al infierno. Lo harían más porque ellos sabrían, serían sabios. Por eso es importante esa palabra, serían sabios entendiendo que yo al hacer este bien voy a tener este beneficio y este otro beneficio y este otro beneficio y este otro beneficio y hasta la eternidad misma llegarían los beneficios de lo que yo estoy buscando. La gente se aleja de hacer lo bueno porque piensan que eso les hace ser una persona santurrona, una persona que se cree la gran cosa, una persona que se cree limpia, pero no se trata de buscar el bien porque somos limpios, pues no lo somos. No somos santurrones porque nuestra santidad viene del Señor Jesucristo, sino se trata de ser sabios. ¿Por qué yo tengo que hacer este bien? ¿Por qué yo tengo que perdonar? ¿Qué provecho hay en perdonar? ¿Qué beneficio tengo yo en perdonar? Mi corazón se limpia, no tengo rencor, estoy en paz, nadie puede tocar mi alma, el diablo no puede tocar mi alma ni hacerme enojar. No, 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 no me interesa eso, no me interesa eso. Y lo vemos, el hacer el bien nada más en que Dios quiere que haga el bien y como yo no puedo, como yo no lo entiendo, como yo no lo sé, entonces de seguro el Señor se enoja conmigo. El Señor lo que quiere es que seamos sabios para el bien, sabiendo cuáles son los beneficios que recibimos al buscar su palabra, al estar siempre en oración con Él, al adorarle, al tener una relación con Él más íntima y más preciosa y perfecta. Nuevamente, no se trata de busco la salvación, pues no la estamos buscando, la recibimos gratuitamente a través de Cristo. Esto también tiene que ver con la sabiduría sobre el bien.
Si una persona busca hacer lo bueno, tratando o pensando que con eso agrada a Dios, ya falló. Porque a Dios no se le agrada con hacer lo bueno. A Dios, quien le agradó fue Cristo en su sacrificio. Y con su sacrificio a nosotros nos llevó a esa plenitud, a esa perfección, nos hizo completos y ahora ya estamos nuevamente integrados a la voluntad de Dios y a la relación con Dios. Eso es lo que nos hace aptos, eso es lo que nos hace apreciados. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo pienso que con mis bienes, yo estoy satisfaciendo a Dios y no estoy satisfaciendo a Dios. Mis bienes, de hecho, lo que me traen es una cosecha de bien para mí. Yo estoy sembrando bien para poder cosechar mayor bendición más adelante. Si entendiéramos esos principios, si conociéramos esas verdades, entonces lo haríamos sin ninguna obligación y sin ninguna imposición. Por supuesto, conocer el bien y su contraparte, conocer su contraparte nos alejaría también. El beneficio de cuidarnos de la fornicación, lo cual significa que mi cuerpo será también bendecido, voy a obtener mayor salud, voy a estar en paz, voy a estar tranquilo, etcétera, etcétera. Entonces yo entendería por qué debo dejar de hacer lo malo y entonces dejaría de hacerlo. Muy importante que el conocimiento tiene que ver con todo esto. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué menciona a Satanás en este momento? Porque Satanás es el enemigo de los creyentes y es precisamente él quien puso a estos falsos maestros, a estos falsos conocidos que no sirven al Señor Jesucristo, sino se sirven a sí mismos. Estos son muy buscados por el diablo adentro de la iglesia. Tomen conciencia en eso. El diablo busca a lo largo de todas las generaciones de la iglesia quienes van a servirse a sí mismos y no al Señor Jesucristo. Esto no es cosa nueva, esto no es cosa especial, esto no es cosa de este tiempo. Tal vez podemos decir que en este tiempo, por tanta gente que hay, entonces hay muchos más falsos maestros. Por las comunicaciones que tenemos, tal vez por eso tenemos más falsos maestros, pero no es ninguna cosa nueva. El diablo ha perseguido a la iglesia desde el principio, desde el tiempo de Abraham incluso, a todos los siervos de Dios y a toda la fe se le ha perseguido por el diablo. Pero es muy interesante la expresión del apóstol. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Él lo aplastará bajo nuestros pies. No somos nosotros. Nosotros no vamos a aplastar a Satanás. Es Dios quien va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Lo que tenemos que tener es paciencia, perseverancia, constancia, mantenernos firmes y seguir creciendo en el camino del Señor. Continúa, continúa con los nombres, que es lo difícil en este capítulo, pero ya son las salutaciones de su parte. Os saludan Timoteo, versículo 21 estamos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Vean qué interesante, tesorero de la ciudad. Eh, mm, Obviamente aquí no está hablando de la ciudad de Roma, pero ser tesorero de la ciudad es un puesto muy importante. Y lo que vemos a lo largo de los nombres que da el apóstol Pablo es, sean judíos, sean gentiles, sea persona rica, sea persona pobre. El apóstol Pablo no veía diferencia entre los creyentes, la única diferencia que veía él era la cantidad y calidad de fe que estaba en su corazón y que lo demostraban a través de sus obras. Fueron mis colaboradores, fue siervo de Dios, un gran creyente, tenía la fe en Cristo, sirvió, expuso la vida por el Evangelio del Señor. Todas estas cosas son importantes para el apóstol y son las características que sirven para alabar o para rechazar a algún creyente, es decir, con respecto a su fe. Y obviamente en cuanto a la visión del apóstol Pablo, no quiero decir con esto que debamos rechazar o aceptar a alguien, no, no depende de nosotros, sino que las características que ve el apóstol Pablo importantes no es si tiene dinero, este si tiene dinero, si vale, aquel es un gran comerciante, entonces este también vale. No, para el apóstol Pablo lo que vale y lo que importa sobre todas las cosas es la fe, el trabajo, la posición,
la dedicación que tiene la persona, pues esto todo obviamente es ayudado en participación por Dios y bendecido por Dios precisamente para que dé frutos en la iglesia, en el mundo y por supuesto que tenga mayor y mayor riqueza. El apóstol Pablo predicaba a cualquier persona del Evangelio de Cristo, quería que todos se convirtieran. La riqueza del rico no es impedimento para que reciba al Señor Jesucristo, pero tiene que poner al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas y Él es lo más importante. Y el pobre tiene que desinteresarse de su pobreza y saber que en Cristo Jesús está su verdadera riqueza. Tesorero de la ciudad y hermano de cuarto, versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y la doxología final. Ya termina la salutación y llega la doxología final. Es una conclusión de exaltación del Señor Jesucristo y de toda la obra que hace Dios, ciertamente. Así que hay que ponerle atención. Versículos 25 al final. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, nuevamente la expresión mi evangelio que ya lo había comentado. Mi evangelio es porque Él lo recibió. Lo recibió por forma de revelación explícita, directa, de parte de Dios. No es que Él lo hizo, Él no se lo inventó, Él lo recibió. Y es eso precisamente lo que lo convertía en un apóstol. Él fue hecho, recuerden que la palabra apóstol significa enviado. Él fue enviado por Cristo para dar a conocer la revelación que había recibido. Es eso lo que lo convierte en un apóstol. Entonces, por eso se menciona mi evangelio, porque es el apóstol Pablo lo que nos revela exactamente todo lo que acaba de manifestarnos en la doctrina. La condenación de todos los seres humanos, su pecado en general, pero la obra de Dios a través del Señor Jesucristo y esto tan maravilloso que le llama a él la justicia de Dios, que Dios da al ser humano para que puedan regresar a él. Y esa reconciliación tan maravillosa, que no depende del dinero que dan, que no depende de su posición, que no depende de su situación, que no depende del color, que no depende de su género, que no depende absolutamente nada, pero sí depende de su fe. Entonces así se le puede recibir. Por eso le llama el Evangelio. Os puede confirmar según mi Evangelio. Ahora, ¿cómo somos confirmados? Es decir, ¿cómo somos fortalecidos? ¿Cómo podemos mantenernos constantes en este camino de fe, el cual nos lleva a la salvación o el cual al final lo que vemos es la salvación de nuestras almas ya cumplidas? ¿Cómo lo hacemos? Por medio del Evangelio. Por eso es muy importante la expresión, el que puede confirmaros según mi Evangelio. Es decir, ¿qué necesita una persona si está decayendo en su fe? ¿Qué necesita una persona que está débil en su fe? Lo que necesita es seguir recibiendo y recibiendo el Evangelio, seguir descubriendo el Evangelio, seguir comprendiendo el Evangelio. Y la predicación de Jesucristo, nuevamente, aquí está, la predicación. Ahora, muy interesante, la predicación de Jesucristo. Esto es algo que los grandes predicadores repiten y repiten y repiten y repiten constantemente. No se trata de hablar del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habla de uno. El Espíritu Santo habla de Cristo Jesús. No se trata de hablar del Padre Celestial, al cual hay que orar, hay que adorar, hay que exaltar, por supuesto, pero el Evangelio no se trata de hablar de Él. Él habla de su Hijo Jesucristo también. Así que el predicador, el maestro, si vamos a contemplar las Escrituras, tenemos que ver a Cristo en las Escrituras. Y tenemos que alimentarnos de Cristo, llenarnos de Cristo completamente. Mientras yo más me llene del Señor Jesucristo, mientras yo más diga el Señor Jesucristo está en mí, es mío, me pertenece, todo lo que yo soy está en Él y le pertenece a Él, entonces estaré cada vez más lleno de Él, estaré más dedicado a servirle, a honrarle y por supuesto, ¿esto qué hace? Confirmarme. Confirmarme es como mantenerme seguro, mantenerme estable, mantenerme constante y que yo no vaya a alejarme de ninguna manera del Evangelio. El Evangelio, conocer el Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es muy interesante esto. El Evangelio ya existía, solamente que se mantuvo oculto. Son expresiones muy interesantes y muy profundas, por supuesto. El Evangelio es un plan que se tenía desde antes de la fundación del mundo. Se mantuvo
todo esto en secreto. El plan no se fue dando poco a poco. El evangelio, el misterio del evangelio y la salvación de nuestras almas no se fue dando poco a poco. No hubo ninguna sorpresa al respecto. Dios ya tenía el plan. Es por eso que tenemos que confiar en Dios cuando vemos que el plan no funciona en cuanto al plan de nuestra vida, los planes que nos hacemos, los propósitos que tenemos. Es que, Señor, yo no entiendo. Por supuesto que no entiende. Si el plan de Dios fue oculto desde antes de la fundación del mundo y se mantuvo en ese misterio desde antes. Y cuando Dios llama a Abraham, él ya se conocía sobre el Evangelio y sobre su Hijo Jesucristo. Y cuando llama a Moisés y le da las tablas de la ley, ya habla precisamente sobre su Hijo Jesucristo, pero lo habla en misterio, está en oculto. Pero el plan ahí está, el plan ahí está. Y entonces los grandes profetas hablan, aunque hablan sobre la salvación y que vendría Dios mismo y su presencia estaría acá y sería lleno del Espíritu Santo y todas estas cosas dan a entender no completamente la persona de Cristo Jesús, pero obviamente apuntan al Señor Jesucristo. Ellos no lo entendían, pero el plan ya estaba. Ya estaba determinado el plan, ya se tenía el plan, lo que pasa es que no había venido a manifestarse. Hasta que viene el Señor Jesucristo y por supuesto a través de los apóstoles. Vean lo importante, esto es lo importante de los apóstoles. Los 12 del Señor Jesucristo trajeron esta revelación precisamente dada por el Señor Jesucristo a ellos encomendados. Es por eso que ellos son el fundamento de la iglesia. Ellos son el fundamento de la iglesia porque ellos revelaron el misterio del Evangelio del Señor Jesucristo. Es por eso tan importante que no le llamemos a cualquier apóstol, que no le digamos a cualquier apóstol, es que a mí Dios me dijo que era apóstol. No es cierto, no es verdad. Porque la idea de todos ellos es, bueno, como soy apóstol, entonces soy más que un pastor, así que ningún pastor me puede decir nada. Esa es la idea de todos ellos. O peor, como también se da, ahora les traigo un nuevo evangelio. El evangelio antes nadie lo había entendido, ahora yo sí ya lo entendí porque yo soy apóstol, entonces yo ya lo entendí. A mí sí me tienen que creer. Nuevamente, todos son mentiras, todos son falsedad y son de los que habla el apóstol Pablo antes. Tenemos que entender quiénes son los apóstoles, darles su lugar, qué es lo que trajeron, qué es lo que hicieron y fue esa revelación gloriosa de nuestro Señor. Versículo 26, pero qué ha sido, versículo 26, pero qué ha sido manifestada ahora y por las escrituras y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Tenían un llamado muy profundo los apóstoles. Vemos la intención del apóstol Pablo. Tenemos casi que imaginarnos este pregón por parte de Dios a todas las personas, a todos los seres humanos que obedezcan al Evangelio del Señor Jesucristo. Es irrelevante si van a creer, si no van a creer, si solamente unos pocos van a creer o solamente un remanente va a creer. Es irrelevante. El mandato de Dios es hacia todos los seres humanos, porque la salvación es para todos los seres humanos. Pero solamente aquellos que tienen fe, solamente aquellos que reciben esa salvación por medio de la fe, recibirán la vida eterna y cumplirán con el llamado de Dios. Tomen en cuenta que este llamado de Dios es eterno y es dado a todas las personas que obedezcan. Es muy interesante los pasajes. ¿Por qué? Porque, porque Dios no está pidiendo un favor de nadie. Y Dios no le está rogando nada a nadie. Dios está mandando a todas las gentes, todo ser humano, todos los que pertenecen a la raza humana, les está dando una orden que tienen que obedecer. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo obedecen, entonces son culpables a no obedecer a Dios. No se trata yo creo a Dios de esta manera o yo creo en Dios de esta otra manera. A mí me gusta de esta otra forma porque es mi forma autóctona de creer en Dios. No, Dios ha dado una orden, su Hijo ha venido, Él lo ha enviado y ha cumplido la salvación. Ahora ordena a todas las gentes que obedezcan al mandato. Esto, por un lado, nuevamente lo aclaro, sí, la salvación es para todos, está libre para todos. Cualquiera que quiera recibir la salvación, ahí está, si tiene la fe. Ahora, por otro lado, para lo que sirve es para el juicio.
porque Dios no le está pidiendo un favor a nadie, no le está rogando a nadie nada, sino que les está dando una orden que tienen que obedecer al Evangelio de su Hijo Jesucristo y venir a relación, a comunión y a renovación de vida con Él. Si usted no quiere, es culpable del juicio de Dios. Para eso no sirve. Es por eso que nosotros no se trata, si le predico a los pobres y a los ricos no les predico, no se trata de que a los hombres sí, a las mujeres no, o alguna cosa así, no se trata de eso. El Señor manda a todos, porque todos han sido obligados, han sido llamados, se les ha impuesto la obligación de obedecer a Dios. Es muy importante, es muy importante. Y es por eso que ha entregado el Evangelio de su Hijo Jesucristo y lo que hace el diablo es trastornar el Evangelio, trastornar la doctrina. Por eso lo vimos antes. Es muy importante la doctrina. Por medio de lisonjas, vean esos versículos 18, 17. Muy importante. Por medio de lisonjas, por medio de palabras suaves, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que trastornan? Apartan a la gente de la doctrina. Por eso hacen división en la iglesia. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque es por medio del Evangelio que se revela este misterio glorioso que Dios ha dado, la salvación gratuita a través de su Hijo Jesucristo y esa justificación perfecta que recibimos a través de su Hijo Jesucristo, la cual el mundo desprecia. Y se siente así el mundo. El mundo piensa que hoy le puedo decir a Dios que no. Hoy me puedo aguantar, hoy puedo ir a disfrutar un poco más del mundo, ahí voy a ver mañana si logro buscar a Dios. No, Dios está dando la orden y el mandato a todos los seres humanos que tienen que creer, que tienen que obedecer y que tienen que regresar a Él. Quien no lo haga, se hace culpable de juicio. Y por supuesto el último versículo, el 27, y al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Por qué mediante Jesucristo? Porque en sí, mediante Jesucristo, pues obviamente la idea es que no podemos separar la gloria del Padre Celestial, la gloria del Dios Trino, no podemos separarlo de la obra de Cristo Jesús sobre esta tierra. Es imposible. Aquel que no adora al Hijo, no adora al Padre que le envió, lo dice el Señor Jesucristo claramente. Quien no cree en el testimonio del Hijo de Dios, entonces hace a Dios mentiroso, lo dice el apóstol Juan también en su carta. Es esa unidad que se tiene, es esa perfecta unidad que se tiene. No podemos encontrarnos con Dios si no es solamente y únicamente a través de su Hijo Jesucristo. No existen otros medios de salvación. No existen otras formas de comprensión a Dios. ¿Cómo voy a comprender el amor de Dios si no es a través de su Hijo Jesucristo que vino a esta tierra a morir en esa cruz? Es la unidad a la que se refiere el apóstol Pablo y ciertamente nos habla de que todos aquellos, todo aquel que esté afuera del Señor Jesucristo definitivamente está fuera de Dios. En todo sentido, porque no puede decir yo glorifico a Dios, pero no glorifico al Hijo de Dios. Es imposible. Es imposible. Y glorificar a Dios es glorificar la obra que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo al enviarlo en la cruz y darnos la justificación gratuita a todos nosotros. Entonces, nosotros al recibir el Evangelio es cierto que hemos recibido un privilegio, pero lo que pasa es que la orden está impuesta, ha sido dada y no podemos eludirla sin importar qué hagamos.